Vamos a estudiar en esta mañana y hemos avanzado, hemos estado viendo los grupos religiosos. ¿Cuál fue el primer grupo religioso que vimos? Saduceos. Luego, fariseos. Luego, esenios. Hoy toca ver a los celotes. ¿Alguien sabe o ha escuchado acerca de los celotes? Yo recuerdo que ya hemos visto parte de ello acerca de los celotes. ¿Sí? Los celotes, lo poco que me acuerdo es de que ellos se apartaban y vivían solos sin mujer, que creían que era como una contaminación que ellos preferían y estaban mejor ante la ley si estaban solos los hombres. Ese es de los esenios. ¿Sí? Los celotes eran revolucionarios, eran los que pues de una u otra manera estaban en contra de Herodes y del Imperio Romano. Entonces ellos cuando llegaron los romanos pues se dedicaban a tener luchas contra ellos porque no aceptaban que otro gobierno llegara a gobernar entre sus leyes, entre sus costumbres. Entonces se dice que ellos se fueron a refugiar en Masada y es donde tuvieron la lucha con los romanos. Hasta ahí lo sé. Excelente. Es bastante la información. No vamos a dar mucha información hoy, pero vamos a dar un poquito igual como siempre, un poco de aplicación. Me interesa que ustedes vayan conociendo los grupos religiosos, porque de esa forma logramos entender nosotros las escrituras y también podemos lograr entender por qué a Jesús lo van a llevar hacia la cruz. Cómo todos estos grupos se van a unir en contra de Cristo Jesús. Fíjate, ¿por qué Cristo Jesús, haciendo el bien, enseñando la palabra, las personas se enojan, le tienen envidia, le tienen enojo, le tienen coraje? Y si Cristo padeció, nosotros al igual, cuando tú haces el bien, muchas veces te envidian, te tienen celos, se enojan contigo porque tú vas haciendo las cosas bien. Entonces, cuando nosotros vamos a ver al grupo de los celotes, el término, la palabra celote, se refiere y se remonta allá en los tiempos de Fines. ¿Saben de quién hablo? Del hijo de Elías. Excelente, de un sacerdote, ¿sí? Según Flavio Josefo habla acerca de eso, habla de un tal Judas de Galilea. ¿Quién es Flavio Josefo? ¿Sí? Flavio Josefo viene siendo un oficial militar, es un historiador de Israel. Él va a luchar contra los romanos. Y después de ello, Flavio Josefo va a escribir muchos volúmenes de los cuales nos van a ayudar a nosotros porque él vivió en esos tiempos. Fíjate. Entonces, Flavio Josefo, él habla acerca de Judas de Galilea. Y cuando él habla acerca de esto, entonces cuando nosotros vamos a la Biblia, entendemos lo que Flavio Josefo dice. Fíjense, vamos al libro de Hechos, capítulo 5, 37. Libro de Hechos, capítulo 5, texto 37. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en sí muchos pueblos, pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados. ¿Sí? Entonces,
hubo que se levanta y al final son dispersados. Entonces, cuando nosotros vamos viendo al grupo de los celotes, lo que el grupo de los celotes creía, ellos decían que no estaban muy de acuerdo con Roma. Decían ellos, no es justo o no es legal pagar el impuesto a Roma. Fíjate, aun cuando Cristo viene, Él tuvo que pagar su impuesto. ¿Sí? Entonces, este grupo de celotes estaba en contra de todos estos romanos y dicen, no es justo que nosotros le paguemos impuesto a Roma. Dice este grupo de celotes, Dios nos va a ayudar a que nosotros los derrotemos a los romanos. Entonces, un celote, lo que decía era el celote, matar a un romano, no hay pecado, está bien, porque son malos. Entonces, ellos decían, si matamos a un romano, lo que va a pasar es que nosotros nos estamos defendiendo. Vamos a ponerles aquí una diapositiva. Descargué otra. La vamos a dejar ahí. En vez de los celotes, descargué otra. Ok. La vamos a dejar sin diapositivas porque me descargué el anterior. Entonces, estos celotes, cuando ellos ven que los romanos van a empezar a llegar para matarlos, se van a ir a dos partes. Ellos van a ir hacia Gambla, ese es uno. El otro van a ir a Masada. ¿Sí? Cuando ellos van a irse, se van a Gambla, y Gambla significa camello. ¿Sí? Allá en Gambla tiene la forma de un camello, por eso le ponen Gambla. Entonces, ellos se van allá durante la rebelión de los romanos, pero también van a huir a Masada, y ellos van a huir allá para defenderse. Masada es un lugar que fue construido por Herodes. Ese lugar de Masada tenía una gran comodidad, que podían ellos estar por mucho tiempo, porque Herodes había construido ese palacio por si venía alguna guerra o algo, él podía recurrir y meterse ahí, porque él había abastecido de agua, había metido un montonal de alimento. Cuando llegan ellos a Masada, los celotes, entonces el ejército romano estaba allá abajo esperando que se les acabara el agua y el alimento y pudieran ellos atraparlo, pero nunca se les acababa. Entonces, ellos allá en Masada se quedan hasta morir y no mueren en manos de los romanos. Ellos decían que no querían ser esclavos del romano. Ellos estaban peleando por la libertad. La primera vez cuando los romanos quisieron entrar, no pudieron. A la segunda vez derriban allá un muro. Masada es un lugar muy importante porque es donde van a morir los celotes. Y fíjate cómo dice Gálatas capítulo 5, texto 1. Gálatas capítulo 5, texto 1. Después de Romanos, Corintios
Gálatas, capítulo 5, texto 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La Escritura dice que nosotros no debemos de ser esclavos, pero no como los celotes, porque los celotes no querían ser esclavos de los romanos. Nosotros no debemos ser esclavos del diablo. Fíjate, esta esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, o sea, por segunda vez. Porque nosotros, antes de ser bautizados, éramos esclavos del pecado, ¿sí? Esclavos del diablo. Entonces, Cristo nos hace libres. Quiere decir entonces que nosotros estamos en deuda con Dios, porque Dios nos ha libertado. Y nos preguntamos entonces, si Dios nos ha llegado a libertar del pecado, ¿cuánto nosotros le debemos? ¿Y por qué nosotros le llegamos a deber a Dios? ¿Sí? Entonces, cuando tú estudias el libro de Éxodo, te vas a dar cuenta que de lo que se trata, de la libertad que Dios ofrece, es la redención, ¿sí? Cómo Dios va a sacar al pueblo de Egipto. Y el Egipto tipifica al mundo, al pecado. Entonces, Dios libera a su pueblo de la esclavitud de allá de Egipto. Y cuando Dios los libera, Dios tiene derecho por haberlos redimido, ¿sí? Porque ellos eran totalmente esclavos. Y si Dios los libertó, Dios exige de ellos. Entonces, el pueblo de Israel, damos tiempo a que pasen nuestros hermanos. Entonces, el pueblo de Israel debe servirle de todo su corazón. ¿Por qué el pueblo debía de servirle con todo el corazón? Porque Dios había pagado el precio de su libertad, ¿sí? Dios los había sacado con mano dura, con mano fuerte. Entonces, así como Israel fue librado de allá de Egipto, entonces ellos tuvieron la libertad. Nosotros también éramos esclavos del enemigo, esclavos del diablo. Nosotros no éramos esclavos de una nación, sino esclavos totalmente del pecado. Entonces Dios envía a su Hijo y nos ha comprado a través de la sangre de Cristo Jesús. Y por eso nosotros llegamos a ser libres de la esclavitud. Porque nosotros, estando en pecado, todo el que practica el pecado, la Escritura dice, esclavo es del pecado. Fíjense bien. Vamos a ir a San Juan, capítulo 8, texto 34. Libro de San Juan, capítulo 8, texto 34.
Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros, toda la humanidad, llegamos a ser esclavos del pecado y necesitamos liberarnos de nuestros pecados. ¿Y de qué forma nosotros tenemos que libertarnos? Porque delante de los ojos de Dios, el ser humano, estando en pecado, Dios lo ve enemigo. Dios lo ve ajeno a sus promesas. Dios lo ve esclavo del pecado y lo ve muerto espiritualmente. Fíjate cómo dice el libro de Efesios, capítulo 2, texto 12. Libro de Efesios, Romanos, Corintios, adelante. Efesios, capítulo 2, texto 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, esclavos del pecado. Persona haciendo el pecado está totalmente sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y no solo eso, sin esperanza de la salvación y sin Dios en el mundo. Eso es lo que le lleva a la esclavitud al ser humano. Entonces, ¿qué necesita el ser humano? Necesita una redención, una salvación, ser libre de la esclavitud. Y si el pueblo de Israel fue liberado de esa esclavitud y Dios le pedía que le obedeciera, también a nosotros nos toca aprender las normas de la vida que Dios nos pide, porque Dios le dio normas de cómo podían ellos vivir, cómo podían ellos conducirse en el mundo. Entonces, si Israel, al ser rescatado de Egipto, tenía una gran deuda con Dios, porque Él había tenido misericordia con ellos, entonces nosotros estamos en deuda con Dios, porque Dios nos ha libertado. Entonces, ¿cuánto más le debemos nosotros a Dios? Nuestra deuda para con Dios nos compromete. Fíjate bien. Nuestra deuda con Dios nos compromete a servirle de todo nuestro corazón. Por eso al pueblo de Israel le pidieron que le sirviera con todo su corazón. Y esto Jesús también lo dijo cuando Él estuvo en la tierra. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu alma, con tu mente y con todo tu ser, con todo tu corazón. Cuando Dios crea al ser humano, lo creó para que fuera libre, no para que fuera esclavo del pecado. Fíjate, Dios creó al ser humano para que fuera totalmente libre de pecado. En este mundo, solo una persona nació verdaderamente libre de pecado. ¿Sabes quién es? Cristo. Él nació y solo 2 personas gozaron de una libertad momentánea. ¿Sabes quiénes son? Fue momentánea la libertad que gozaron al inicio. 2 personas. Excelente. Adán y Eva fueron creados y no había pecado. Eran
totalmente personas que fueron creados a la imagen de Dios. Génesis 1, por ahí el 26, 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fue creado a semejanza de la santidad. Entonces, Adán y Eva en ese mundo no tenían maldad, no había pecado. Quiere decir que Adán y Eva, cada una de sus acciones estaba en armonía con Dios, totalmente llevado a la voluntad de Dios, porque dice el libro de Génesis que Dios se paseaba sobre el huerto y platicaba totalmente con Adán. ¿Sí? Entonces, él hacía la voluntad de Dios. Quiere decir que cada palabra glorificaba a su Creador, porque él estaba en ese paraíso. Cada uno de sus pensamientos de Adán era totalmente puro, era totalmente perfecto, no había maldad en él, porque eran creados por Dios para vivir en un mundo perfecto. Y en ese mundo donde fueron puestos, era un mundo en el cual debían de cuidar de él. Adán debía de cuidarlo. Adán conocía totalmente a Dios, hermano. Fíjate, porque dice que Dios se paseaba en el huerto y platicaba con Adán. Su voluntad de Dios era que él mantuviera su santidad. Entonces, repetimos, Adán y Eva fueron creados a la imagen totalmente de Dios. Quiere decir que en ese instante eran libres de pecado. ¿Sí? Toda su vida estaba centrada en Dios, en el paraíso. Ellos encontraban alegría y gozo al obedecer a Dios y al obedecer cada uno de sus mandamientos que les había dicho. Ellos no consideraban que su trabajo fuera totalmente difícil, porque a Adán lo pusieron para cuidar el huerto. Él lo hacía con alegría. Entonces, él decía, es un servicio alegre al Señor. Fíjate, hacer las cosas para Dios era alegría, porque le dijeron, vas a cuidar del huerto del Edén, lo vas a labrar. Y no solo eso, te doy todos los animales y le vas a poner nombre. Ese trabajo, esa tarea, no le fue gravoso a Adán. Fue hecho con un entusiasmo el servirle a Dios. Ahora fíjate nosotros, cuando Dios nos da una tarea, ¿cómo tú lo ves servirle a Dios? ¿Gravoso? ¿Difícil? Si cuando Dios nos da las tareas, son fáciles para hacerlos totalmente con alegría. Entonces, si Adán se encuentra en el Edén, Adán tenía perfecta relación de amor con Eva. No había pleitos, no había discusiones. ¿Sí? No es como en nuestros tiempos. Todo eso se perdió por el pecado. El pecado es lo que te trae las consecuencias. El pleito, los gritos, la ira, el enojo. Y se batalla. Allá no había un Adán
batallando con una Eva. Allá Eva se sujetaba voluntariamente a Adán. ¿Sí? No es como en nuestros tiempos. Batallamos para ver quién es el que va a mandar en casa. Y a veces hasta las mujeres dicen, aquí solo mis chicharrones truenan, yo soy la que mando. ¿Sí? Y el hombre quiere mandar y por eso viene el gran pleito, los problemas, que no está de acuerdo quién es el que va a estar enfrente en casa. Y eso te lo dice el libro de Génesis, capítulo 3. Dice que va a haber un pleito por ver quién es el que va a llevar el control. Dice, el hombre es el que se enseñoreará, el que va a estar enfrente del hogar, pero tú querrás mandarle y vas a pelear, dice Génesis. Entonces, la batalla en los hogares son las discusiones, y en el Edén no había el pleito, no había un jalón de pelos, ni un sartenazo, porque no existía el sartén, no lo había construido. Entonces, su libertad la perdió al desobedecer a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios y ahora se convierten en esclavos del pecado. Fíjate, ¿sí? Entonces quiere decir que al pecar perdieron la imagen de la santidad de Dios. Fíjate, perdieron totalmente la imagen de la santidad de Dios. Perdieron su libertad. Ahora estaban en manos del enemigo, cautivos, presos. Pero Dios tenía un plan en todo ello. ¿Cuál era el plan? Dice el libro de Génesis, capítulo 3, texto 15. Libro de Génesis, capítulo 3, en el texto 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba haciendo una promesa con Adán y con Eva. Iba a enviar al Salvador, quien vendría y él destruiría el poder de Satanás. Fíjate, Jesucristo es el que va a vencer a Satanás. Entonces, Dios promete liberar del pecado al ser humano, porque todo el ser humano quedó en esclavitud por el pecado. No hay persona que no peque. Aún dice el primer libro de Juan en el capítulo 1, el que diga que no tiene pecado se hace mentiroso. Entonces, Dios tenía que enviar a su Hijo por amor a la humanidad para poder redimirlos, para poder rescatarlos. Dice el libro de San Juan, capítulo 3, texto 16. Libro de San Juan, capítulo 3, en el texto 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Dios quiere libertar del pecado a la humanidad, dándole la libertad del pecado, librarlos de las garras del enemigo, que la persona pueda cambiar y ya no estar en sufrimiento, poder cambiar y transformar totalmente su vida. ¿Cómo se puede? Vamos a ir terminando con un texto. ¿Cómo se puede cambiar la vida? Solamente
a través de Cristo llegamos a ser libres. Fíjate cómo dice el libro de San Juan. Vemos dos textos y terminamos. San Juan capítulo 8, texto 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Si Cristo entra en nuestra vida, seremos totalmente libres del pecado. Dice Gálatas capítulo 4 en el texto 6. Último texto. Libro de Gálatas capítulo 4 texto 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice el 7. Así que ya no eres esclavo, fíjate bien. Si el Hijo te libertare, serás libre del enemigo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. A través de Cristo ya no te ve ajeno, ya no te ve esclavo, ya no te ve enemigo, ya no te ve separado, sino que ahora te ve cercano, ahora te ve hijo, ahora te ve con la promesa de la vida eterna. Amén. Dios les bendiga.